gobierno declaró conflicto armado interno. Cuéntenos cuáles son las implicaciones y, por supuesto, qué está pasando en Ecuador. Bueno, empiezo por lo segundo. ¿Qué está pasando en Ecuador? Pues básicamente hemos visto la conjugación de varios hechos. El primero básicamente es que el narcotráfico se le salió de las manos a Ecuador desde hace mucho tiempo. No es un Estado que cuente con capacidades en materia de defensa ni en materia de seguridad. No era un Estado acostumbrado y en un periodo de tiempo muy corto el narcotráfico empezó a expandirse desde la provincia de Guayas. Y lo que vemos son solo resultados. En segundo lugar, vemos una guerra, primero, entre las diferentes bandas, Lobos, Tiguerones, Chone Killers, y ahora entre esas bandas y el Estado. Y en tercer lugar, un pésimo manejo por parte de los últimos gobiernos del tema de seguridad. Me refiero a Lenín Moreno, me refiero a Guillermo Lazo, que lo que hicieron fue básicamente, sobre todo Guillermo Lazo, pensar que militarizando las ciudades se solucionaba esto y pues básicamente lo que hemos visto es un fracaso. En cuanto a conflicto armado interno, eso tiene básicamente dos implicaciones. De un lado, el Estado reconoce que está en guerra, el Estado reconoce que hay un bando al que se está enfrentando, que la violencia no es esporádica, que no es solamente criminal, sino que es una violencia sistemática. Algunos pensarían, y esto sí es, me parece que tiene que ser objeto de discusión seguramente en Ecuador, que se le está dando un estatus incluso político a estas bandas, y la segunda implicación es que debería empezar a operar el marco del derecho internacional humanitario. En teoría, un Estado, entre otras cosas, reconoce que está en guerra, reconoce que hay un conflicto armado interno o un conflicto armado no internacional, como dice el DIH, para ponerle normas y porque reconoce, insisto, que es una violencia que ya no es esporádica como la violencia criminal, sino que es una violencia, si se quiere, sostenida en el tiempo. En cuanto a cómo puede ayudar Colombia, mire, Colombia ha sido muy insistente en que tiene que haber un frente de los países latinoamericanos para encarar el tema de la droga. El problema aquí es que fracasaron las salidas unilaterales, o bien unilateral por imposición de Estados Unidos, o bien unilateral por el esfuerzo aparte de Colombia, el esfuerzo aparte de Bolivia, el esfuerzo aparte de Perú, que son los principales tres llamados productores, o México ahora. Entonces, lo que podría hacer Colombia, y no solamente Colombia, sino Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela, México, es utilizar esta coyuntura que es muy dramática para ponernos de una vez de acuerdo y tener una voz común frente a las drogas. No podemos seguir siendo nosotros los que ponemos los muertos, porque es lo que estamos viendo. ¿Dónde se vive la guerra contra las drogas? En las calles de San Pedro Sula, en las calles de Río, de Caracas, de Pereira, de Bogotá, de Ciudad de Guatemala, en Tijuana, mientras que los llamados países consumidores, pues básicamente toman siempre, pues, medidas muy suaves frente a los consumidores y nos dejan a nosotros esta responsabilidad. Entonces aquí hay que retomar un poco lo que ha hecho Colombia en los últimos años, lo que hizo Santos, lo que hizo Samper, lo que hizo Gaviria, que desafortunadamente abandonó Uribe y Duque, que era esta idea de la corresponsabilidad, que los países productores o consumidores, perdón, asumen una responsabilidad proporcional a esos niveles de consumo y no nos dejen a nosotros la guerra, pues básicamente porque está acabando con nuestras sociedades. No. Es una degradación de la seguridad en las zonas de frontera. Esto es un tema de vieja data a la que el gobierno de Duque no le paró muchas bolas. El gobierno de Duque hizo muy poco por las fronteras. Acordémonos que en el mandato pasado apostamos toda nuestra política exterior a esta idea del cerco diplomático y se nos olvidaron las fronteras, salvo en el tema migratorio donde hubo algunos esfuerzos. Y ahora, básicamente lo que estamos viendo es un poco el estallido que está viviendo Ecuador, pero pues esto es un estallido, esto no es nuevo, esto viene desde hace por lo menos 3 o 4 años y no se han tomado correctivos suficientes, no se han hecho suficientes gabinetes binacionales, no se han convocado con Bifrón. Colombia, digamos que se alejó de sus vecinos peligrosamente en este nacionalismo ramplón del centro democrático y hoy estamos pagando las consecuencias no solamente en la frontera con Ecuador, acordémonos también de lo que fue este desastre del cerco diplomático en la frontera con Venezuela. Colombia se alejó del Brasil, de su frontera natural en la Amazonía, porque nos resguardamos en ese nacionalismo. Entonces, esto es un problema de vieja data y con esta violencia seguramente se va a sentir más violencia en la frontera y por eso creo que
ahí hay unos desplazamientos militares ordenados por el gobierno colombiano y el anuncio de Petro de poner a disposición de Daniel Noboa cualquier ayuda que él considere. Esta mañana en las redes sociales vi que alguien de un carro filmaba en una vía muy transitada, en una avenida en Guayaquil, a un muchacho, como por ahí 21 o 22 años, solamente con una pantaloneta, unos tenis y una bazuca. Eso me pareció como algo como sacado de una, como muy hiperrealista todo. Y vi en las redes sociales cómo dentro de algunas cárceles en Ecuador, mataban a algunos presos, y esto me hizo recordar mucho la campaña de miedo que utilizaron en redes sociales los talibanes y algunos grupos como los Zetas en México y este tipo de cosas. ¿Qué papel, yo creo que sería un papel político, juegan las redes sociales para este tipo de organizaciones criminales? Es muy importante porque además, digamos que para estos grupos es importantísimo difundir el miedo. Muchas veces estos grupos se apoyan en noticias falsas, muchas veces estos grupos se apoyan en campañas de desinformación donde dicen que se tomaron tal estación de policía y que la están controlando. Muchas veces, ayer por ejemplo la policía ecuatoriana, y esto creo que es algo relativamente nuevo para los servicios de seguridad ecuatorianos, le tocó salir a informar, a decir, mire, desde esta cuenta se están emitiendo noticias falsas, etcétera, y aquí las imágenes pues son muy importantes. El discurso, Matador, creo que usted lo sabe, el discurso del miedo es muy rentable. El discurso del miedo es muy rentable. El discurso del miedo tiene montado un tipo en El Salvador en medio de uno de los giros autoritarios más preocupantes de los últimos años en América Latina. Aquí, ahora que Matador menciona el caso de las cárceles, yo mencionaba cómo el asesinato de Rasquiña había derivado insisto, las peores masacres carcelarias en la historia del Ecuador. Y esto es un mensaje para toda la gente que está diciendo que el modelo Bukele funciona. El modelo Bukele es encerrar a un montón de gente, muchos de ellos inocentes, en las cárceles, hacinarlas, violar los derechos humanos. Eso fue lo que pasó en Ecuador. Empezaron a hacinar gente, empezaron a matar gente dentro de las cárceles. Esta crisis que vimos ayer, por ejemplo, comienza en las cárceles ecuatorianas en el 2020. Entonces acá lo que estamos viendo es la comprobación que la cárcel no es la salida, o sea, que el punitivismo fracasó del todo en América Latina. Lo que estamos viendo en El Salvador, por ejemplo, es una bomba de tiempo que en algún momento va a estallar, como está pasando en el Ecuador. Entonces, desafortunadamente, la guerra de la información hace parte muchas veces también de esta campaña que utilizan, ojo, no solamente a las bandas criminales, a algunos políticos también para cazar en río revuelto, y ayer lo estábamos viendo en las redes, mucha gente que aprovechaba este caos en Ecuador para decir, mire, acá está comprobado que necesitamos más mano dura, que esta gente no puede volver a salir a la calle, que esta gente hay que darle, yo veía gente en redes diciendo que les dieran un tiro de gracia, que no podían volver a salir, es decir, esto también me parece a mí que está siendo aprovechado por los sectores más reaccionarios, que creen más en el punitivismo, para volver a difundir estas tesis buquelistas de que todo se resuelve construyendo cárceles. Mauro, otra pregunta. Las redes, las salidas y las rutas del narcotráfico hacia Estados Unidos muchas veces pasaron por Colombia o pasan por Colombia, por Venezuela, pero desde hace mucho tiempo se están moviendo esas rutas hacia el sur. Eso obviamente influye en el desarrollo del narcotráfico en estas zonas. Podemos esperar que el narcotráfico siga bajando, incluso hasta llegar hasta Argentina. ¿Qué opina usted? Sí, lo que pasa es que nosotros nos habían metido la idea y pensábamos, todavía hay gente que piensa de una manera muy anacrónica que el mundo todavía está dividido entre productores y consumidores. Y hoy me parece que eso ya hay que empezar a rebatirlo. Hoy nosotros que éramos productores, hoy ya empezamos a tener unos niveles de consumo cada vez más importantes de drogas sintéticas. Por ejemplo, lo del Cono Sur es también muy preocupante, lo que está viviendo, por ejemplo, Paraguay, en términos de crimen internacional organizado, además cooptando las altas esferas del Estado. Eso lo vimos en la última campaña.
lo que se ha visto en el Brasil, por ejemplo, es decir, estados donde se vive la violencia del narcotráfico y en general del crimen transnacional en las ciudades. Eso habla de una expansión, del fenómeno del narcotráfico hacia el sur, que no veíamos, por ejemplo, en la década de los 80 o no veíamos en la década de los 90, salvo en el caso, obviamente, de Colombia y de México. Entonces, esto es muy grave, además matador, porque, insisto, yo decía, hay países que no tienen la suficiente infraestructura. Ese fue el problema de Ecuador, no tuvo tiempo. Nosotros tuvimos que, pues, obviamente, a expensas de los derechos humanos y que se murieran muchos políticos, policías, personas asesinadas por los carteles, pero eso hizo que hoy tuviéramos unas fuerzas de seguridad más preparadas. El problema de esta expansión del narcotráfico hacia el sur es que los estados no cuentan con herramientas. Cuando uno ve lo que pasa en Guatemala, cuando uno ve lo que pasa en el Paraguay, cuando uno ve esta tragedia que está atravesando Ecuador, incluso el mismo Perú, que tiene también unos problemas de criminalidad cada vez más graves, de los que se habla muy poco, pues uno se da cuenta que estos son estados que están asumiendo todo el peso del narcotráfico internacional y estados además que la comunidad internacional pues dejó solos. Entonces, esto es un fenómeno real, es un fenómeno preocupante y que debería llamar a activar los circuitos de negociación de los latinoamericanos para empezar a exigirle al norte global, que es donde más se estimula este mercado de narcotráfico, salidas conjuntas de todo el mundo. Mauricio, la declaratoria de conflicto armado interno identificó la presencia de 21 organizaciones criminales. Me gustaría que nos cuente cuál es el panorama de las organizaciones en este país. ¿Qué lectura hace usted? ¿Cómo podría evolucionar este conflicto, teniendo en cuenta, como usted ya lo mencionaba, que el país no tiene capacidad de policía y militar para hacerle frente a este tema? ¿Qué cree usted, de acuerdo a toda la información que tiene y nos comparte, qué va a pasar en este conflicto en Ecuador? Mira, ahí la primera motivación para que Daniel Noboa declare que Ecuador está enfrentando un conflicto armado interno es reconocer de cara a la ciudadanía que Ecuador está en guerra. Eso es lo primero que hay que explicarle a la gente y eso empieza a tener consecuencias, por ejemplo, en la medida en que la oposición, que hasta ahora había sido muy dura y muy radical frente a Noboa, frente a Lazo, empieza, por ejemplo, creo que es la primera vez en mucho tiempo, yo diría que es la primera vez en 8 años, que uno ve que hay un acercamiento entre Rafael Correa, que es una figura importante hoy en Ecuador, y el presidente de turno. ¿Sí? Rafael Correa, digamos que Correa hubiese podido aprovechar un poco el desorden y el caos para decir, ahí tienen, después de 8 o 10 años de neoliberalismo, lo que hizo fue decir, no, mire, yo hago un llamado a la unidad, apoyo a Daniel Noboa, estoy de acuerdo con que haga la declaratoria de que hay conflicto armado interno. Entonces me parece que lo primero es que hay una declaración de guerra y con esta declaración de guerra se desprende ahora un discurso de unidad nacional en el que yo creo que se van a sumar todos los sectores de la oposición, todos los sectores de la política y eso es algo que yo creo que es positivo. Luego, en términos de capacidades, yo creo que es muy difícil saber, es muy prematuro. Yo creo que a partir de ahora empezará un plan de normalización que pasa ahora sí por dar una respuesta policiva, por asegurar el control de Guayas, de Manabí, de Esmeraldas, que son las provincias donde se han presentado mayores incidentes de inseguridad. En Quito, digamos que ha habido una inseguridad en aumento, pero no es, insisto, tan significativa, salvo en casos muy dramáticos como el asesinato del candidato Fernando Villavicencio. Es lo que se viene ahora, creo yo, es un plan de control territorial en el que seguramente se va a convocar un gran acuerdo de unidad nacional para recuperar al país y para hacerle frente a estas bandas. Saber cuánto puede durar es muy difícil. Además, recordar a la gente que Daniel Noboa no fue elegido por un mandato de 4 años, él fue elegido para terminar el mandato que dejó Guillermo Lazo, es decir, que él va a tener a partir de ahora más o menos un año de gestión y creo que esto básicamente habla de un gobierno que va a ser interino en muchos sentidos, no solamente porque sea un año, sino porque ahora viene una transición en materia de seguridad.